Hoy en el episodio número 179 de Nos cambiaron los muñequitos. Primero, que siempre se los trato a los niños con mucho respeto. O sea, siempre se los trato a los niños como personas, como personitas, pero como personas. Una de las cosas que a nosotros más nos choca y nos sigue chocando al día de hoy es que muchos programas infantiles recurren al chiquiteo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ña, Ña, Ña, Ña! Aquí no, aquí se le habla con normalidad, simplemente el contenido está pensado para niños pequeños. Segundo, y es fundamental, que la zapata sobre la que se construyó el programa es una zapata de conocimiento. O sea, todos nosotros somos educadores, Víctor es musicoterapeuta de profesión, o sea, no hay nada al azar. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Sin importar en qué década hayas nacido o a cuál generación pertenezcas, de seguro recuerdas con alegría a aquellos personajes en programas infantiles que te entretenían, te educaban, llenaban tus tardes o mañanas con momentos inolvidables. Tal vez recuerdes a los payasos de la tele, Gaby, Fofo y Miliki, o tal vez recuerdas a Cepillín, Xuxa, Plaza Sésamo o Sesame Street en inglés, u otros programas. En Puerto Rico tal vez recuerdes a Pacheco o a Chícola y la Ganga. La ventaja de este podcast es que no puedo verte ni escucharte en este momento, así que no me revelas tu edad ni te delatas al sonreír cuando recuerdas a tu ídolo infantil. Las generaciones más recientes posiblemente piensan en Atención, Atención, un proyecto musical y educativo enfocado en niños preescolares. Con sus canciones, sus personajes y sus enseñanzas, este proyecto ha ganado múltiples premios y, más importante aún, se han ganado el corazón de muchos niños y de padres y maestros que lo han usado como ayuda en la crianza y educación de sus niños. Te presentamos a nuestra invitada de hoy. Hola, mi nombre es Paula Rivera Solanas, soy la directora ejecutiva de la Fundación Atención, Atención. Nací en Buenos Aires, Argentina, pero vivo en Puerto Rico desde el año 76, o sea que prácticamente mi vida entera. Paula Rivera es la directora ejecutiva de la Fundación Atención, Atención. Hablaremos sobre la historia y desarrollo de este proyecto y cómo han tenido que adaptarse en los últimos años por varios eventos en Puerto Rico, hasta finalmente la pandemia en el 2020. El más reciente resultado de su reinvención es la academia virtual Atención, Atención Academy.com. Este es el episodio número 179 y conversamos con Paula Rivera de la Fundación Atención, Atención. He tenido la oportunidad de vivir en distintos países porque cuando terminé la escuela superior en Puerto Rico, para mi mamá era importante no perder mis raíces, así que me fui a estudiar mi licenciatura en comunicaciones en Buenos Aires. Cuando terminé la licenciatura, me fui a hacer una maestría a Madrid y ahí hice una maestría en adicciones en la Universidad Complutense. En Madrid conocí a mi esposo, con el que estoy casada desde hace 32 años, y en el año 92 decidimos volver a Puerto Rico. Cuando llegué a Puerto Rico, pues empecé a trabajar aquí en distintas foros y en distintas áreas. Después decidí que tenía ganas de hacer una maestría en comunicaciones, así que tengo una maestría de la Universidad de Puerto Rico en comunicaciones. Y cuando
lamentablemente mi única hija falleció, tenía dos opciones. O me internaba en un psiquiátrico o me ponía a estudiar para ocupar el tiempo y despejar mi mente. E hice un doctorado en historia, que no tenía nada que ver con mi profesión, pero me gustaba mucho y me parecía que era una forma saludable de sanar. Así que cursé los estudios doctorales en historia en la Universidad Interamericana. He trabajado para muchas organizaciones de base comunitaria. Fui profesora 22 años en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en la Escuela de Justicia Criminal. Trabajé 8 años en el Canal 6 dirigiendo el proyecto de comunicación del Canal 6. Y en el año 1999, junto con mi madre Ivonne Solanas Pacheco y mi hermano Víctor Rivera, fundamos Atención, Atención, que es un proyecto netamente familiar. Víctor es el señor de la corbata verde, que en ese momento era el muchachito de la corbata verde cuando inauguramos el proyecto. Claro. Sí, no sabía que Víctor era tu hermano. Víctor es mi hermanito, uno de mis hermanos más pequeños, sí. Okay. Y ahí arranca lo que es el andar de Atención, Atención hace ya 22 años. Wow, 22 años. Paula, ¿cómo surge el proyecto de Atención, Atención? Obviamente, vamos a, ¿verdad? Siempre cuando una persona tiene talento o es músico o quiere ser artista y entra a hacer un proyecto musical, obviamente siempre su beneficio, tal vez la fama, tal vez generar dinero, ganarse el dinero, la vida con eso, son sus prioridades. Pero en el caso de Atención, Atención, ¿cuáles fueron las intenciones al crear este proyecto? Pues mira, la realidad es que lo que terminó sucediendo superó ampliamente nuestras expectativas en el momento en que se originó el proyecto. Mi mamá en ese momento era la directora del Instituto de Drogas, Alcohol y Asuntos de SIDA de la Universidad Interamericana. Y ella consiguió una propuesta para formación de maestros bajo Don't Leave Child Behind, que fue una ley federal que salió allá por los 90. Y entonces, uno de los adiestramientos que estaba incluido dentro de esa propuesta era cómo utilizar la música en el salón de clase para desarrollar valores, ¿verdad? Víctor, que estaba recién graduado de musicoterapeuta, pues cuando mami empieza a trabajar este proyecto, coincide con el huracán George en el 98. Y todos los niños de casa eran chiquititos. Entonces nos juntamos todos para pasar el huracán porque era la única casa que tenía planta, etcétera, etcétera. Mis hermanas con sus niños, nosotros, y todos los chiquitos de casa tenían menos de 7 años. Así que cuando empezó el huracán a soplar duro, Víctor agarró la guitarra y empezó a cantar. Y mi mamá, que era una mujer extraordinaria y con una visión de la vida y de la educación sin precedentes, dice, fíjate, Víctor, vamos a ver si dentro de la propuesta que tenemos en la universidad logramos hacer algo para volver a llevar la música a los salones de clase, porque la música ha desaparecido de la educación elemental en Puerto Rico. Y lo poquito que hay es traducido o seguimos cantando pon, pon, pon el dedito en el pilón o mi burrito sabanero, que ya tenía 25 años de viejo o pertenecía o lo estábamos cantando desde que éramos todos chiquitos. Así que cuando salimos de la emergencia del huracán, mami le presenta la propuesta de hacer un CD con canciones y le pide a Víctor que lo grabe. Y en ese primer CD... ¿Eran canciones originales en ese momento o canciones ya conocidas? Había algunas que eran originales y había otras que eran canciones tradicionales de distintas partes de Latinoamérica y algunas con derechos de autor que se le pagaba, pero que no eran conocidas en ese momento en Puerto Rico. Okay. Y otras que han pasado de generación en generación. Y ese primer CD que se llamó Atención, Atención, este juego va a empezar,
es donde estaba la canción del sapo, la canción del lagartijo, la canción del angelito, del ángel de la guarda, y muchos de los los que siguen siendo los hit parades de Atención, Atención. Sí. Claro, pero ese CD no se vendía, ese CD se le regalaba a los maestros como parte de la propuesta, por eso nosotros Ok. decimos que ese debe haber sido el disco más pirateado de la historia, porque los maestros lo recibían, lo llevaban al salón, los nenes aprendían las canciones, los papás lo querían comprar, no se podía conseguir y entonces las maestras le sacaban copia. Claro, Y claro. así estuvimos para esa primera ronda de la propuesta, que fue en el año 99, entre el 99 y el 2000, debemos haber adiestrado como 2000 maestros, ¿no? Wow. Aproximadamente. Y a cada uno se le entregaba su CD. Eh, pero de pronto empezó a suceder un fenómeno, que es que los maestros llamaban a la Interamericana y decían, mira, no tienen ninguna canción sobre la higiene y no tienen ninguna canción que tenga que ver con no sé qué. Y entonces la Inter nos hizo un acercamiento para una renovación de la propuesta de Double H Child Behind para hacer un segundo disco que se llamó Ok. Atención, Atención, este juego va a seguir. Y ahí, pues, se hizo una nueva ronda de adiestramientos en las regiones educativas donde no habían estado dándose los talleres. Y cuando terminó la propuesta, ya por finales del 2002, principios del 2003, cada uno de nosotros volvió a sus labores, ¿verdad? Mi mamá se jubiló, Víctor volvió a su gabinete musicoterapéutico, que él trabajaba con niños con VIH y con cáncer en ese momento, y yo volví a mis clases en la universidad, eh, sintiendo que habíamos cumplido con el país, ¿verdad? Ujú. Con esta aportación y tan tan. Sí. Antes de eso, ¿esas grabaciones era simplemente él o había como una banda No, formal? era él con la guitarra. Ah, ok, ok. Él y la guitarra. Los Y primeros todavía discos, en ese momento de esos discos no surgieron presentaciones en vivo todavía. no, pero nada. O sea, no, eso no estaba ni en los centros espiritistas. Ok, Entonces, era él la guitarra en el primer disco y en el segundo disco se incorporó una flauta traversa para darle una musiquita un ok. poquito más de cuerpo. Pero esos primeros CDs, que al día de hoy todavía las maestras los compran ahora digitalmente, los bajan, Claro, porque wow. tienen la peculiaridad de que al no ser con banda, están las canciones grabadas primero y después está la pista de la guitarra sola. Entonces muchas maestras lo usan para que los nenes les canten encima, Qué bien. ¿verdad? Y entonces, te digo, en el 2003 cada uno se volvió y sucedió un fenómeno bien interesante y es que la gente seguía llamando a la Inter pidiéndole cosas. Mira, y ustedes no hacen show en vivo y no van a hacer otra canción. Y entonces un día el que era presidente de la Interamericana en ese momento, la convoca a mi mamá, que ya se había jubilado, y le dice, mira, Ivonne, a mí me parece que este proyecto tiene una vida que deberían ustedes trabajarlo más allá de la propuesta, porque hay una necesidad, la prueba es que nos siguen llamando, nos siguen preguntando, nos siguen pidiendo cosas. Así que a lo largo del 2004, lo que se hizo fue que se organizó una mini estructura, ¿verdad? Ujú, Eh, Mi hermano que tenía contactos porque él como hobby tocaba en una banda de rock y entonces ujú. él tenía muchas relaciones en el mundo, ¿verdad? De la escena. Se le ocurre y dice, ¿y si montamos una banda de rock, pero para niños, cantando las canciones del disco, pero con banda Ujú. en vivo, como si fuera una banda de rock? Y empezaron a ensayar los personajes que hasta ese momento solamente habían sido dibujos eh, en los libros que acompañaban el CD, porque Ujú. el CD venía acompañado de un librito para que la maestra supiera cómo usarlo en el salón de clase. Pues cobran vida porque se mandan a hacer los primeros characters, ¿verdad? Los Ujú. primeros disfraces para los characters. Y entonces, la que estaba en la Interamericana como directora de asuntos académicos, con el cambio de gobierno del 2004, se convierte en la directora del Centro de Bellas Artes. Ok. Y entonces, a principios del 2005,
me llama por teléfono y me dice, mira, ¿ustedes no han considerado hacer un show en vivo? Y entonces yo se lo comento a Víctor y Víctor me dice, bueno, ¿y si montamos algo con la banda, con lo que se me ocurrió de hacer la banda de rock y de los personajes y tal? Y entonces le dijimos que sí. Ella me dice, mira, vamos a empezar en la salita pequeña, la experimental, Ujú. y te la voy a dar sin costo para hacer una Claro. prueba piloto los domingos por la mañana, a las 11 de la mañana. ¿Ya? Y estrenamos ahí abrimos para Ujú. venta de las taquillas con un susto horroroso para que la primera función fuera el 1 de mayo del 2005. Pues nada, abrimos la función como un mes antes. Al día siguiente me llaman de Bellas Artes y me dicen, se vendió completa. Y yo digo, Wow. pero ¿cómo va a ser si lo abrimos ayer? Y a nosotros no nos conoce nadie. Entonces, Sí. ellos nos dijeron, no, pero Pensabas tú que no los conocía nadie. exactamente, pero parece que la música había ido, Claro, tú claro. sabes. Entonces, me dice, bueno, pues vamos a abrir el próximo domingo. Nosotros tenemos, al día de hoy todavía lo conservamos, el récord de Bellas Artes de la mayor cantidad de funciones corridas sin parar, con Wow. 32 funciones, porque se abría una función y se vendía, se abría una función y se vendía, se abría una función y se vendía. Y estuvimos corriéndolo todo el verano, los domingos a las 11 de la mañana, y cuando empezaron las clases, nos dijeron, ¿por qué no se pasan a la René Marqués, a la de 800 butacas? Porque si ya de 200 en 200 era como una pesadilla para el mismo Bellas Artes desde el punto de vista Claro. administrativo. Así que, y ahí nos pasamos a la René Marqués, o sea que hicimos 22 domingos corridos en la experimental y las últimas 10 las hicimos en el René Marqués entre agosto y septiembre. Y Wow. así fue que empezamos con los espectáculos en vivo en el 2005. Cuando empezamos ya en la René Marqués, mandamos a hacer las primeras t-shirts para ver cómo se movía y todo empezó como a coger y cada vez que pasaba una cosa de esta nosotros nos sorprendíamos porque decíamos, wow, increíble. Y así seguimos creciendo. En el 2007, 2006, 2007, decidimos grabar uno de estos shows en el René Marqués. Y con las grabaciones del show montamos el primer DVD que se llamaba Atención, Atención en Vivo. Okay. Y que ahora ya no se vende, obviamente, y al que cariñosamente le llamamos el zafacón, porque como no teníamos mucho dinero y no teníamos mucha experiencia, Claro. montamos un DVD con distintos shows. Entonces, si tú lo miras detenidamente, ese primer DVD, en algunos pedazos del DVD, Víctor tiene el pelo largo, en otros tiene el pelo corto, en uno hay un baterista, en otro hay otro. Entonces, Sí. es muy gracioso. Pero se vendió muy bien. Y entonces dijimos, bueno, pues evidentemente hay una necesidad de este tipo de cosas. Y ahí empezamos a experimentar un poco con el desarrollar material audiovisual también, ¿no? Entonces Okay. se hizo un segundo DVD y ya en el 2009 el Canal 11 nos hizo un acercamiento para ver si nos animábamos a hacer una temporada de televisión de 13 capítulos. Y ahí arrancamos a hacer el programa de televisión, o sea, 10 años después de Wow. que había arrancado el proyecto. Sí. Así que, y a partir de ahí, claro, una vez entramos a la televisión, el crecimiento fue exponencial, ¿verdad? Porque entras a las casas directamente de Sí. la gente. Paula, de acuerdo a la generación que uno haya nacido, que uno sea, ¿verdad? Uno puede ver, vamos a decir, esos héroes infantiles que uno tenía y puede ver los elementos en cada uno. Yo puedo recordar que, digamos, por ejemplo, Cepillín se Claro. maquillaba como un payaso. O uno podía ver estoy viendo más atrás, a Gaby Miliki, que tiene la música esta, una música con orquesta y, ¿verdad? Y otras cosas. Y así, entonces, pero en el caso de Atención,
pues yo recuerdo haber visto esos primeros programas de televisión y haber visto que eran personas, bueno, los músicos eran normales, vestían Ujú. normales. El único, lo que lo distinguía era la corbata de un color. Obviamente los personajes que mencionaste con sus disfraces y todo eso. Pero entonces, si tú miras ahora hacia atrás, ¿qué tú puedes decir? ¿Cuáles eran los elementos que eran tan llamativos para los niños, para los maestros? Digamos, la música, digamos, los personajes. ¿Qué lo hacía diferente a Atención, Atención? Pues mira, yo creo que hay 2 o 3 elementos. Primero, que siempre se los trató a los niños con mucho respeto. O sea, siempre se los trató a los niños como Ok. personitas, pero como personas. Una de las cosas que a nosotros más nos choca y nos sigue chocando al día de hoy es que muchos programas infantiles recurren al chiquiteo. ¡Ay, qué Sí. bonito! Ña, 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 Ña! Aquí no, aquí se le habla con normalidad, simplemente el contenido está pensado para niños pequeños. Segundo, y es fundamental, que la zapata sobre la que se construyó el programa es una zapata de conocimiento, o sea, todos nosotros somos educadores, Víctor es musicoterapeuta de profesión, o sea, no hay nada al azar, Claro. todo tiene una razón, todo lo que está puesto en la estructura del programa, si te fijas, nuestras canciones son muy cortitas porque un niño de 3 años, su time span es cortito, Mm, pueden aprender las letras rápido, se trabaja mucho con la repetición, que es muy importante en el proceso educativo de la primera infancia, se recurre a colores primarios, a colores brillantes para llamar la atención. O sea que todo el andamiaje sobre el que se construyó el programa, sobre el que se construyó el concepto en general, porque desde los shows es así, yo creo que se basa en esas dos cosas fundamentales. Primero, que desde el principio siempre respetamos mucho a los niños, se los trató como personas, personas mm, chiquitas, pero personas pensantes. Y la segunda, y es que tiene una zapata de tipo educativo y importante, o sea, no es porque sí o por pasar el rato, hay todo un andamiaje racional detrás de cada cosa. Cada una, por ejemplo, de las coreografías se trabaja pensando para desarrollar algún ok. tipo de destreza motora, algún tipo de conexión. Por ejemplo, es muy importante que un niño aprenda a dominar la conexión cabeza-mano-pie a nivel de Ujú, psicomotricidad. Pues varias de las coreografías están para que ellos, sin darse cuenta, estén desarrollando esa destreza. Entonces, eso yo creo que ha sido muy importante para que los adultos, que son los que al fin y al cabo exponen a los niños en el material, sintieran que estaban exponiéndolo a algo que de verdad les enseñaba, que había un bagaje. ok. Y en los shows en vivo, yo creo que también el grupo ha sido muy respetuoso con la música. O sea, Ok. tú te das cuenta de que los muchachos de Atención, Atención son músicos de verdad, no, Ok. no están haciendo el aguaje. Entonces, Sí, sí, sí. no, nos ha pasado, y esto es una historia de la vida real. Yo no sé si tú tienes hijos, pero cuando uno tiene niños muy pequeñitos, generalmente se nos restringe la vida Ujú, social. Antes de la pandemia, cuando la gente salía, pues sí, cuando teníamos los niños de 2, 3 años hasta los 4, es muy difícil tú dejárselo a alguien y salir. O sea que ya no puedes ir a conciertos, ya no sales casi. Entonces nos ha pasado de que en un show en vivo, nosotros siempre tenemos en algún momento del espectáculo que se hacen solos o solos de guitarra o solos de ujú, batería. No sé qué. Y nos pasó una vez en Bellas Artes que en un momento del espectáculo, pues el baterista hizo un solo de batería, pero de claro. verdad, de rock Sí, and sí. roll. Y cuando terminó el solo de batería, en el silencio del teatro vimos a un muchacho, papá, obviamente, que se para Claro. y hace ¡guau! Como si hubiera estado en un concierto de rock. Mira, las carcajadas se soltó en todo el teatro, ¿entiendes? Pero era como, por fin estoy escuchando música en Claro, vivo de nuevo, ¿entiendes? Y yo claro, creo que claro. eso hace que
que el adulto que tiene que acompañar al niño no sienta que, ay, qué horror, tengo otra vez que ver a esta gente, no sé qué, porque por lo menos se lo pasa bien escuchando buena música, escuchando a músicos de verdad tocando. Así que yo creo que Claro. esos elementos han sido importantes. Y ya en el programa de televisión es que eh, encontramos, se trabajó en la búsqueda, pero el equipo que se consiguió para trabajar los dibujos, toda la parte animada, todo lo que es postproducción, extraordinario. O sea, Ok. todos muchachos muy jovencitos, cuando arrancaron con nosotros, la mayor parte estaban recién graduados, eh, y se los fue formando alrededor de un taller real. Y te digo que en este momento algunos siguen trabajando con nosotros, otros han ido creciendo, ¿verdad? Ujú. Y en este momento son cabezas de la industria de la animación en Puerto Rico, Wow, porque wow. fuimos uno de los primeros talleres 100% en Puerto Rico que Ujú. trabajaba todo eso, todo Claro. ese behind, ¿verdad? Toda esa parte de postproducción fuera del mundo de la publicidad, que eran los únicos que había. Y eso yo creo que el equipo de trabajo siempre ha sido fundamental para el éxito de lo que ha sido Atención, Atención. Paula, nuevamente, yo obviamente conozco, yo tengo hijos, pero no, asumo que las edades no coinciden, no coincidieron, ¿verdad? Bueno, yo soy padrastro, vamos a decir así, y me tocó, yo entré a su vida cuando ya ellos eran 10 años, 10 y 12 años, ¿verdad? Pues te salvaste de nosotros. Entonces, no, mi conocimiento de atención es limitado, estoy aprendiendo contigo con esta conversación. ¿En qué momento empieza la influencia o la proyección de atención a salir, a ser conocida fuera de Puerto Rico? ¿Y cómo después empieza esa dinámica? Pues mira, después de que tenemos el programa de televisión al aire, 2 o 3 años, pues, y empiezan a fortalecerse redes como YouTube, por Ujú, ejemplo, donde nosotros subíamos parte del contenido. em, el primer lugar donde salimos fue a República Dominicana. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de desde nuestra venida de la universidad, pues ujú. teníamos compañeros docentes en universidades en República Dominicana que conocían del proyecto y nos invitaron a dar adiestramientos por allá, y eso permitió que les explicáramos que existía este proyecto, y entonces le hicimos la presentación a un canal de televisión de la República Dominicana y le interesó el programa, lo compró y lo puso al aire. Qué bien. Lo mismo pasó en su momento con Panamá. Estuvimos en Guapa América durante una temporada y después, como nosotros fuimos quizás el programa más exitoso en Puerto Rico en televisión para niños a nivel de rating, pues Univisión Cadena pues quiso tenerlo también como parte de la programación de la cadena, y eso hizo más que nada. Y lo otro que nos ayudó mucho fue el word of mouth, o sea, puertorriqueños hay hasta en la luna. Y Sí. entonces, si tú venías a Puerto Rico, Atención, Atención se convirtió también en una herramienta extraordinaria de los abuelos para garantizarse que sus nietos no perdieran el español cuando sus papás se iban. Entonces les Sí. mandaban los DVDs, les mandaban los discos, y eso ha hecho que tenemos muchos fans entre la comunidad. Qué sé yo, ¿no? Atención, Atención va a ser un show a Orlando y se pueden meter 5,000, 6,000 personas Wow, tranquilamente. wow. Eh, Estuvimos en Phoenix, o sea, en los estados normales, donde tú sabes que hay mucha colectividad Ujú. boricua, pues tú puedes entender, ¿verdad? La Sí. Florida, Texas, estuvimos en Chicago también, pero de pronto nos contrataron para hacer un show en Phoenix y nosotros pensamos que no iba a ir nadie y se metieron 1,000 personas, ¿me entiendes? Wow. Entonces, porque evidentemente había una escasez cuando salió Atención, Atención de productos en español no mexicanos. Exacto. Toda esa comunidad hispana no mexicana no tenía referentes en español neutro, y eso nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos de que, si te fijas en el programa, tratamos de no usar muchos localismos Ujú. para que se apele a todos los hispanos de distintos lugares fuera del ámbito mexicano. No es que no tengamos fans mexicanos, que los tenemos, hemos estado en México en varias oportunidades, pero en realidad
yo creo que es fuera del puertorriqueño, los colombianos, los ecuatorianos, los venezolanos sienten que pueden ponerle las canciones porque sus nenes los ayuda a preservar el español y con un lenguaje que es común al de ellos, Exacto. variando los acentos. Así que, y eso arrancó, te diría que en el año 2011, por ahí, 2011, a partir de 2010 empezamos ya a salir y a hacer shows afuera, a que nos inviten, qué sé yo, hemos estado en 2 o en 3 oportunidades en convenciones de organizaciones latinas, el Hispanic, no sé qué, Ujú. y donde son esas convenciones que hay 15,000 personas, y entonces uno de los eventos para niños pues es atención, atención. Claro. Llevamos varias fiestas de la calle en Orlando o en Miami. Ujú. Nos contrataron, por ejemplo, en Monterrey. Eso sí fue sorprendente para nosotros. Un día llaman por teléfono y nos dicen que están llamando de parte de la oficina de la primera dama de Monterrey, México, y que quería llevarnos para el Día del Niño. En México el Día del Niño se celebra con bombos y platillos. Sí. O sea, es una súper celebración. Entonces, claro, nosotros decimos, pero ¿quién nos va a conocer en Monterrey? Entonces, nos ponemos en contacto con la primera dama de Monterrey y nos dice, no, es que mis hijas son súper fans de ustedes, los conocieron a través de YouTube y yo los quiero traer. Así que con mucho miedo fuimos a ese primer, por primera vez, hemos estado 3 veces en Monterrey para el Día del Niño, pero esa primera vez fuimos pensando, ¿qué vamos a hacer? Y nos metieron en un coliseo que se llama Fundidora en Monterrey, que caben 15,000 personas, es como un choliseo. Wow. Y estaba Wow. lleno hasta el techo. Y entonces, con bandas muy conocidas de infantiles mexicanas compartiendo tarima. Y la verdad que fue una experiencia alucinante, porque de pronto tú veías llegar nenes con las corbatas de colores en Monterrey. Y tú decías, ¿pero cómo? Y ahí, yo que soy de una generación, los muchachos más jóvenes no se sorprendían tanto, pero yo que todavía me alucino con esto de las Ujú. redes, del internet, es increíble el impacto que tienen las redes sociales, los YouTube de la vida Ujú. para exponerte al mundo, porque la realidad es que nosotros nunca hicimos grandes esfuerzos para promover atención por Latinoamérica, por darte un ejemplo, México, Sí. y tenemos una base de fans que a nosotros mismos nos sorprende. Wow. Wow. Paula, algo que hemos visto tal vez en décadas más recientes, tal vez antes no tanto, ¿verdad? Pero en décadas más recientes se ve la creación de programas infantiles casi muchas veces conectados ya ahí mismo con, como dirían en inglés, con el merchandising, ¿verdad? Ujú. Crean este programa de televisión, pero ya están creando los juguetes o la mercancía para que las personas los compren, ¿verdad? Y entonces ya se vuelve como que tú no sabes qué fue primero, o el juguete o el programa de televisión. Y entonces, en el caso de, pero obviamente, sin ir a ese extremo, pues, la venta de mercancía es necesaria para generar fondos, para crear este proyecto, ¿verdad? Para Porque la sustentarlo. misma porque la misma gente te lo pide. Porque de Exacto. pronto nosotros, qué sé yo creo que el único producto que hicimos espontáneamente fue las t-shirts, porque nos parecía chévere que poderles ofrecer y que los nenes tuvieran, y es una forma de fortalecer el brand también, el que los Claro. nenes vayan vestidos con eso. Pero después, y obviamente nosotros las primeras veces, las primeras tienditas que nosotros teníamos era CDs de música, los DVDs que se hacían, porque sí era parte de nuestro trabajo, y a lo mejor camisetas. Ujú. Pero después, las mismas familias te van pidiendo, mira, y ustedes no tienen tal cosa, y ustedes no tienen tal cosa. Entonces, y se te acercan compañías de licencia, ¿no? Y te dicen, Ujú. mira, nosotros hacemos medias, por ejemplo. Nosotros Sí. hacemos biberones.
¿tú nos darías la licencia de los personajes para nosotros hacerlo? Y se hace un acuerdo de licencia Ok. y, y eso yo creo que, por supuesto, ayuda en el mantenimiento pero en ocasiones, muchas veces también se hace no solamente por la parte económica, sino porque es una forma de apoyar, sobre todo en edad temprana, como es el Ujú. caso nuestro, ¿verdad? De apoyar en la parte educativa. Claro. Nosotros desarrollamos, por ejemplo, libros de cuento, se desarrollaron libros de actividades para que los nenes tengan cosas que hacer un día que llueva, se desarrollaron rompecabezas para formar, o sea, nosotros tratábamos siempre de que el merchandising o las alianzas que se hacían tuviera que ver con lo que es la razón de ser de atención Exacto. a atención. Y después cosas que era literalmente a petición popular, como fue hacer los peluches. O sea, los nenes, las Claro, mamás, claro. ustedes no tienen un peluche del sapo, te decían. Entonces, qué sé yo, no, nos han pedido hasta el cansancio el peluche de Clara y nosotros nunca lo hicimos porque nos parecía que fortalecer el personalismo no era lo que correspondía. Así que como para tranquilizar hicimos el del sapo, el del lagartijo, el del angelito, que son los personajes, pero nada más. Y entonces, a medida que el proyecto seguía creciendo en el área artística, nos dimos cuenta que lo que había sido el origen del proyecto, que era la parte educativa, Ujú. se estaba quedando relegado. Ok, Y entonces ahí nace la fundación. ok. Nos sentimos en la obligación de que no se perdiera lo que era el origen, o sea, porque aunque la parte artística obviamente trabaja los contenidos educativos y tal, pero el foco es otro, ¿verdad? Es el eduentretenimiento. Mientras que queríamos recuperar lo que había sido el origen, la formación de los maestros, la formación de los padres, el darles herramientas para que fueran herramientas innovadoras para mantenerse al día, el poder crear proyectos de impacto comunitario directo. Y así en el 2013 nace la Fundación Atención, Atención, Ok, con la idea de recuperar la esencia de lo que había ok. sido Atención, Atención en el 99. Así Paula, que antes, ahí antes de empezamos. continuar, quisiera hacerte una pregunta para como que ya, ¿verdad? Concluir con la parte de la música y entrar más en la parte de la fundación. Pero es una curiosidad que creo que para mí es importante. Y es vamos a decir, uno puede ver la música popular, vamos a decir, la música urbana, y uno puede ver los Ujú. mensajes que la música que se escucha, los mensajes que llevan. Y yo en mi caso he visto niños muy pequeños expuestos a este tipo de música. Y a veces puede ser como que un efecto, algo que ustedes, ¿verdad? Con su música están buscando contrarrestar la influencia de otra música, ¿verdad? ¿Cómo, cómo atención, atención? Pues no sé, ¿cómo ve este problema de la música, digamos, no toda la música urbana, pero algunos temas y algunos padres que lo exponen a unos niños tan pequeños a escuchar una música, porque simplemente porque musicalmente, porque rítmicamente les atrae, ¿verdad? ¿Cómo ustedes han manejado esto? ¿Cómo lo ven? Mira, nosotros como músicos, que la esencia, respetamos todos los géneros musicales, pero nosotros tenemos una cosa muy clara y es que eh, a los niños hay que permitirles ser niños. Y mucha música, no solamente la música urbana, mucha salsa, con Claro. los mensajes, o sea, mucho merengue, mucha Ujú. bachata. Las letras no son las adecuadas para un niño, porque muchas veces él las puede repetir sin siquiera saber lo que está cantando, pero todo eso va dejando una huella en la Claro. formación. Entonces, lo que nosotros trabajamos en nuestros adiestramientos y por eso somos tan enfáticos en el tema de seguir creando canciones infantiles, es que un niño necesita que tener música que le sea pertinente, que Claro. esté
acorde con su edad y que a la vez si puede transmitir algún tipo de valores, si puede transmitir mensajes positivos, si genera discusión, qué sé yo. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo en los adiestramientos, hay una canción de Atención, Atención que se llama la canción Mentirosa, ¿no? Ok. Y es una canción donde la letra va diciendo mentiras todo el Ujú. tiempo, ¿no? Y es muy buena para que los papás puedan utilizarla cuando trabajan con los niños, la importancia de decir la verdad y el valor de decir la verdad, Sí. y las consecuencias que tiene decir mentiras. Entonces, hay otra canción como la canción del Valiente Martín que habla sobre la importancia de la perseverancia, que si tú de pronto te caes, ¿qué tienes que hacer? Pues te levantas, te sacudes, te vuelves y te peinas y sigues adelante y lo vuelves a intentar. Porque esos valores hay que trabajarlos desde muy pequeñitos, cuando muchas veces te dicen, no, vamos a montar un programa de prevención en high school. Estás tarde, Claro, exacto. ¿entiendes? Tú tienes que trabajar prevención abajo para que cuando se enfrente a la problemática, ese niño ya tenga las herramientas para defenderse. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, Claro, claro. eh, el papá puede escuchar lo que quiera porque es un adulto, pero lo que nosotros le decimos es, mira, cuidado con la música a la que lo Claro, expones. Ponle atención, atención, o música infantil, no tenemos que ser nosotros. claro, Música para niños a tus niños y cuando tenga la edad, pues que escuche lo que quiera. claro. Pero yo creo que Sí. cada edad tiene su momento. Sí, Paula, me parece interesante eso de que ya, por ejemplo, a los niños de escuela superior, a los jóvenes de escuela superior, pues ya prevención, que, ¿verdad? No sé qué efecto puede tener o qué beneficio. Pero algo que yo he visto en la... Siempre es bueno, tú sabes, Claro, claro. recordarlo, pero Sí, tiene sí. que ser como una recordación, no puede Ujú. ser un mensaje, porque si tú le Sí, empiezas a hablar de prevención de embarazo a las nenas de 15, 16 años, van a estar bien tarde. claro, claro. Sí, pero entonces ya tal vez un poco más adelante cuando hablamos de los padres, entonces en ese caso yo creo que el enfoque y es lo que he visto un poco en la fundación, que también la fundación busca trabajar con los padres, con los adultos, para que ellos puedan ser, a mi entender, que puedan ser aliados en esa prevención, ¿verdad? Porque como Totalmente. mencionamos, los padres son los que ponen o los que permiten muchas veces que sus hijos tengan acceso a música, a programas de televisión. Yo siempre recuerdo, por mucho tiempo, yo antes de Netflix y antes de streaming y toda esa, pues uno alquilaba películas. Y yo recuerdo que yo tenía una herramienta favorita que yo entraba y buscaba, cada vez que veía una serie de televisión o una película, yo buscaba, bueno, el contenido, el Parental's Guide, para ver Ujú. si era propio para mis hijos. Entonces, el adulto, y me parece que quisiera hablar sobre eso, que cómo a la fundación se enfoca también en ayudar a los adultos a que sean aliados en la crianza de sus hijos con valores, previniendo todas estas cosas. Totalmente, mira, la misión de la Fundación Atención, Atención, lo que se convirtió en el leitmotiv de nuestro trabajo, es conseguir que cada niño, desarrollar en cada niño la mejor versión de sí mismo, ¿verdad? Que cada niño se desarrolla a su máximo potencial. Un niño típico o un niño no típico, porque nosotros trabajamos con autismo, con niños con síndrome de Down, o sea, todo, típicos o no típicos. La mejor versión de sí mismo, pero eso no lo podemos hacer solos. Por lo tanto, gran parte de nuestro trabajo es el desarrollar adiestramientos para padres, madres, maestros, profesionales de la salud, cuidadores, porque muchas veces se nos olvida a los cuidadores. Podemos adiestrar a la maestra, podemos adiestrar a la mamá, pero si el nene se pasa 14 horas con abuelita, Sí, pues yo sí, necesito adiestrar a abuelita. Entonces, nosotros trabajamos mucho todo lo que es darles herramientas nuevas, darles adiestramientos de distinta naturaleza, el por qué es importante la música desde edad temprana, el por qué es importante jugar. Nosotros tenemos un taller que es básico para la fundación que se llama Jugar es igual a aprender. Los adultos se nos ha olvidado
el valor que tiene el juego tradicional para el desarrollo de un niño, Sí, ¿verdad? sí. Porque es mucho más cómodo tenerlo delante de un PlayStation, porque no hace ruido, no molesta, no lo tenemos que cuidar. Pero es importantísimo que un niño se salga a jugar con otros niños, que aprenda a brincar cuica, que aprenda a correr bicicleta, porque todo eso desarrolla una serie de destrezas que son fundamentales para la vida y que las aprendimos en la calle jugando. Y si eso se cercena en la infancia, pues les estamos coartando y les estamos limitando una serie de posibilidades de desarrollarse saludablemente a nuestros hijos. Entonces, nosotros somos súper enfáticos en el valor que tiene el juego en esa primera infancia, en esos primeros 8 o 10 años de vida, ¿no? Sí. Eh, Paula, me mencionas algo que tomó ese pie forzado para continuar, ¿verdad? Esto. Que mencionas lo muy importante que es salir a la calle, jugar, no dedicar tanto tiempo a los juegos de video, juegos electrónicos, a interactuar, a socializar, a estar en la calle, a ejercitarse físicamente. Y de repente, cuando hablamos de todo eso, llegó el 2020 y la pandemia. Y de repente, estas herramientas que tú hablas, que ustedes promovían, y ahora, ¿cómo las manejamos? ¿Cómo entonces bueno, cambia? ¿Cómo se adapta a la fundación? durante la pandemia, obviamente, tuvimos pues, como dice el título de tu podcast, nos cambiaron los muñequitos. O sea, nosotros estábamos dando, los dos programas fundamentales que nosotros teníamos en ese momento corriendo cuando la pandemia y que fueron extraordinariamente útiles durante María, los terremotos, etcétera, etcétera, fue uno de los programas, se llama La Hora de Juego, y es que la fundación iba durante un mes todos los días a una misma comunidad, a una misma hora, a jugar con los niños, a enseñarles los juegos tradicionales, la peregrina, el 1, 2, 3 pescado. Y de esa forma, y en paralelo teníamos el otro proyecto que es Jugar es igual a aprender, que era darle adiestramiento a los papás de los nenes que estábamos aquí enseñándoles a jugar, el por qué era importante que esta conducta que nosotros estábamos, este hábito que estábamos tratando de fomentar, lo sostuvieran en el tiempo. Que en el recreo los pusieran a jugar con bolas, que le dibujaran una peregrina en el patio de la escuela, etcétera, etcétera. Y esos eran nuestros dos proyectos fundamentales que estuvieron hasta el 16 de marzo del 2020. Pero ahí nos cambiaron el juego. Así que, pero a la vez nos parecía importante ver cómo en este proceso de transformación, y aunque tuviéramos que recurrir a la virtualidad, no se perdiera la esencia de lo que es la interactuación con otros, el que se pueden desarrollar cosas y actividades lejos de la virtualidad, ¿verdad? Así que continuamos con los adiestramientos de manera virtual. Hicimos una alianza con la Universidad Ana Geméndez y el área de educación continua para seguir dando los adiestramientos a través de las plataformas. Del por qué tenían que jugar con sus hijos encerrados en la casa. Dimos uno de los adiestramientos que fue más exitoso, es que les enseñábamos a desarrollar huertos caseros y cómo a través del desarrollo de un huerto casero podían convertirlo en una actividad de ocio educativo para sus hijos en el patio, ¿verdad? En la parte de atrás, y que salieran y que cogieran aire. Les dimos adiestramientos sobre el valor que tenía jugar, les dimos adiestramientos relacionados a la utilización de la música, de los bailes, de que volvieran a jugar juegos de mesa cuando estaban aburridos metidos en las casas, etcétera, etcétera. O sea, eso se siguieron haciendo los adiestramientos ahora a nivel virtual, pero se siguieron haciendo. Y para poder llegar a los niños, una de las grandes preocupaciones que tenía todo el equipo educativo era, tú sabes que para entrar a kinder los niños necesitan rendir un examen y tener unos conocimientos básicos, pero los centros de cuidado, los Head Start, estaban todos cerrados. Sí. ¿Quién iba a preparar a esos nenes para esos exámenes? O sea, y ahí conseguimos que algunos de nuestros donatarios, dinero que nos habían asignado para la hora de juego, les explicamos la necesidad que había de poder
allegarnos a esa masa, ¿verdad? De 3 a 6, 7 años y darle unos contenidos. Y desarrollamos en tiempo récord. Yo tengo que felicitar al equipo tecnológico y a la parte de dibujante porque empezamos cuando nos encerramos a darle pensamiento y en septiembre del 2020 se lanzó el proyecto de la Atención Academy.com, que es una plataforma de enseñanza educativa para chiquitos. Entonces, con videos, con actividades que se hacen online, utilizando parte de los contenidos de los programas como para ilustrarlo, pero dirigido a cubrir lo que es el currículo creativo de Head Start y el currículum de los Common Core Standard del Departamento de Educación para Kinder, ¿verdad? Así que salimos a tocar puertas y a pedir, gente, ayúdennos, porque los nenes hay que darles algo para que no estén tan a la deriva. Hay que darle a los papás que están a cargo de la educación herramientas para que los puedan ayudar, porque no todos los papás tienen las destrezas de golpe de convertirse en maestros. Entonces, pues arrancamos Atención Academy, que cubre, no está cubierto todo, porque se va llenando contenido a medida que se van consiguiendo fondos, ¿verdad? Pero tiene parte de contenido de matemáticas, de lectoescritura, de ciencia, de valores, autoestima, por ejemplo. Creamos toda la unidad de juego, de los juegos tradicionales. O sea, los papás pueden entrar a la academia y bajar las reglas del tiritápate y cómo se juega en casa, etcétera, etcétera, con imágenes de cómo hacerlo. Sí. Tenemos muchas actividades, por ejemplo, si el nene está aprendiendo los colores, por darte un ejemplo, pues está el video de los colores, ejemplos virtuales de los colores, pero siempre tenemos una actividad para que mamá pueda descargar y pueda pintar fuera de la virtualidad. Sí. O un papel que la mamá puede recortar para que el niño arme fuera de la virtualidad. O sea, tratamos de compensar una cosa con la otra. Y ayer, que cumplimos un año del lanzamiento, pues lo festejamos incluyendo en el Academy una cosa que nos estaban pidiendo mucho, que son unidades de inglés. Sí. Así que ahora no solamente van a poder ver parte del currículo de español, sino también de inglés, para el alfabeto, los colores, las figuras geométricas en inglés, porque así también seguimos apoyando, ¿verdad?, la situación actual del rezago académico que ha producido la pandemia. Sí, ayer vi que lanzaron un nuevo personaje, creo que era la pulga Gloria. Gloria es una maestra, es una pulga, amiga de Vera, ¿verdad?, que es maestra de inglés y que es la responsable de presentar todo el contenido de inglés de la academia. Sí. Cuando yo primero escuché de Atención Academy, yo pensé, esto es algo pagando, yo no sabía el concepto, y esto es gratuito. Es gratuito para todas las personas. Para todo el mundo. Inclusive ahora, gracias a una propuesta que nos dio Fundación Fonalleda, Plaza Las Américas, ahora para el Back to School le agregamos una funcionalidad para los maestros. Los maestros se pueden registrar y hacer sus grupos dentro de la plataforma y asignarle asignaciones, en vez de asignaciones como muchos no se están viendo o están en este concepto híbrido, pues para reforzar los conceptos que se están dando en el salón, pues le puede hacer los grupos dentro de la plataforma y le puede poner el examen desde adentro de la plataforma, seguir el progreso de sus estudiantes dentro de la plataforma, y es 100% gratuito, tanto para los padres como para los maestros. Y te digo, Cristóbal, que fue bien sorprendente nuevamente, por eso te digo que a nosotros este proyecto nunca deja de sorprendernos. Cuando nosotros lanzamos el Academy el año pasado, nuestras expectativas eran que íbamos a tener, no sé, 5.000, 6.000 usuarios. La última vez que chequeé estábamos casi en los 55.000. ¡Wow! Con presencia de usuarios de 10 países. O sea, eso vi. De Puerto Rico, pero tenemos gente de Ecuador, gente de Colombia, gente de Panamá,
mucho hispanoparlante de los Estados Unidos. Tenemos casi 18.000 usuarios que son registrados en distintas ciudades de los Estados Unidos. Y evidentemente eso nos da mucha satisfacción porque quiere decir que estamos llenando una necesidad. Hay otras plataformas educativas, pero todas están de kinder hacia arriba. Sí, y nosotros sí, sí. atendemos ese bloque justo el anterior. O sea, Claro, llega claro. kinder, pero nos ocupamos de lo básico, del abecedario, de que aprendan a contar del 1 al 20, ¿entiendes? O sea, todo lo que es necesario para que un niño esté preparado para entrar con sus herramientas fuertes a kinder. Así que hasta el momento todo se ha hecho con mucho sacrificio, ¿verdad? El equipo tecnológico que nos ha ayudado, que es una compañía puertorriqueña que se llama Pixel, ha sido muy generosa, porque de verdad yo creo que nos cobran, pero no nos cobran ni una décima parte de lo que pueden cobrar. Pero eso nos ha permitido que sea gratuito y se lo hemos ofrecido y firmamos un acuerdo de colaboración con el Departamento de Educación. Sí, lo vi. Para que el departamento lo promueva entre sus maestros de pre-kinder, kinder y primero y lo usen como herramienta, sin ningún costo para el departamento, ni para los papás, ni para nadie. La idea es que lo puedan utilizar porque estamos muy preocupados por lo que va a ser la educación de nuestros niños a raíz de toda esta problemática. Claro. Paula, yo sé que, pues, atención, has recibido premios, ¿verdad? Internacionales fuera de Puerto Rico. Y además de eso, yo quisiera, en tu percepción personal, ¿verdad? En tu experiencia personal, ¿cuál ha sido uno o más de uno de esos momentos gratificantes que tú has sentido que estás haciendo lo correcto? Por ejemplo, cuando me mencionaste que llegaste al Coliseo Fundidora en Monterrey y encontraste toda, ¿verdad? El respaldo del público. En tu caso, ¿qué momento tú recuerdas que ha sido para ti un indicio, una señal de que estás haciendo lo correcto y te sientes satisfecha con tu trabajo? Mira, en realidad hay muchos y te los tendría que dividir desde qué hacer a lo miro, ¿verdad? Si obviamente los premios siempre es un reconocimiento de la industria y ser el programa de televisión puertorriqueño más premiado hasta el momento de la historia. Tenemos casi 30 premios Emmy y pienso que eso es una satisfacción muy grande que te avala el trabajo en el ámbito profesional. Si me lo preguntas como persona, hay 2 o 3 momentos que para mí han sido, que los recuerdo con mucha emoción, ¿verdad? Porque tú dices, algo se está haciendo bien. Una vez nos pidieron en una organización que trabaja con niños con dificultades motoras extremas, SPIVI, que está en Mayagüez, nos pidió si les podíamos donar un showcito para una de sus graduaciones, ¿verdad? Okay. Y fuimos. Fue el señor Sapo a hacer y fue Víctor a hacerle un showcito de donativo. Y cuando terminó el showcito, la maestra nos dice que nos tenían una sorpresa. Y entonces suben a tarima a un niño que tendría 12, 13 años, con una creo que era paralesía cerebral o una condición muy severa, y estaba en una silla de ruedas completamente inmóvil. En la bandejita de la silla de ruedas le pusieron un xilofón y en la boca le pusieron un palito. Y él tocó, te lo digo y me emociona, completa la canción de El Valiente Martín, la de que cuando uno se cae tiene que perseverar y salir adelante. Y la tocó con el palito en la boca, en el xilofón completa.
yo lloraba, Víctor lloraba, el sapo lloraba, la mamá del nene lloraba, que yo no te puedo explicar cómo, porque fue la demostración de la superación en toda su esplendor, ¿entiendes? Claro, Para ese niño, ese aplauso que consiguió al final, no se lo va a olvidar mientras viva. Y para claro. nosotros, el saber que a través de tu trabajo le diste herramientas a esa terapeuta para que este nene tuviera las ganas de hacer eso, Claro. nos pareció maravilloso. Otro momento así que para mí fue muy significativo fue un día en uno de los conciertos en el Choli. eh, estaba por empezar el show y de pronto veo entrar una familia, ¿verdad? Donde eran 6 adultos y una niña. Pero lo chulo era que todas las mujeres de esa familia estaban vestidas como Clara. Entonces venía la mamá vestida como Clara, con tutú, las tenis rosa, la corbata rosa, empujando una silla de ruedas a una viejita que supongo que era la abuela, Ujú. también con tutú, la camisa, la corbata, no sé qué. Y la señora tenía sentada en la falda, la señora en la silla de ruedas tenía sentada en la falda una nenita como de 3 años, vestida con su tutú, con su corbata y con no sé qué. Y los caballeros, cada uno con sus corbatas de los colores de los músicos, ¿verdad? Y yo dije, qué chulo que a través del trabajo que uno hace con tanto amor, ¿verdad? Le proporcione este tipo de posibilidad de crear recuerdos positivos en esa familia. Claro. Porque el día que esa señora no esté, o el día que esa chiquita sea grande y vea las fotos de ese día, yo te garantizo que va a ser un recuerdo inolvidable, Sí, ¿entiendes? sí, sí. Del todo el proceso de la preparación, la comprada de los trajes, el llegar a la emoción del teatro, etcétera, etcétera. Y eso, yo creo que una de las cosas más importantes que Atención y la Fundación hace es crear recuerdos positivos. Es la Sí, mejor forma de prevenir, y es la mejor forma de fortalecer la resiliencia. Si tú cierras los ojos cuando las papas queman, cuando las mm, situaciones se ponen difíciles, generalmente nosotros recurrimos en nuestra mente a momentos felices claro. para poder salir del hoyo. Y el tú ser generador de experiencias que genere momentos felices en familias, yo creo que es una de las cosas más maravillosas que nos ha dado el proyecto. Hola, te quería decir que en el caso, el primer caso que mencionaste de Mayagüez, de Spivi, fue que mencionaste, ¿verdad? Sí, Eh, que yo creo que algo para mí que tiene que haber sido muy valioso es que yo creo que a ese joven le dieron la oportunidad de hacerle un regalo a ustedes, ¿verdad? O sea, totalmente. sí, entonces sentir que tú recibes, pero de repente que tú puedes dar, o sea, sentir que uno puede dar y que uno puede regalar y que uno puede, que lo que uno regala es apreciado, debe ser una experiencia extraordinaria para ese joven, ¿verdad? Que fue muy interesante. Para ese y para un montón de niños que, Sí, qué sé sí, yo, por ejemplo, nosotros recibimos todo el tiempo demostraciones de cariño, cartas que nos escriben los papás, no, ustedes nos han ayudado, mi hijo es autista wow, y no habla, pero canta las canciones de ustedes. Cada sí, vez que uno recibe eso, te da energía, se te vuelve a llenar de gasolina aún en las épocas más difíciles, que han sido años muy duros para claro, nosotros y para nuestra industria, porque nos vienen dando palos desde María. sí, 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 Pero la realidad es que uno se reinventa, le busca la vuelta para poder seguir, porque es el trabajo que se hace, yo creo que es muy valioso. sí. Sí, y mencionas que a veces, pues, por ejemplo, a veces es, cuando estamos bien, cuando estamos con todas las necesidades satisfechas, es fácil buscar entretenimiento, ¿verdad? Buscar distraernos, pero hay
Pero hay momentos en que estamos tan afectados, como en el caso que mencionaste de Puerto Rico, que llevamos una racha de huracán María en la zona sur de Puerto Rico con los terremotos, que, que no es como que casi esencial. Necesitamos distraernos un poco para sobrevivir, ¿verdad? Salud mental. Es Sí, trabajar sí, la salud mental, ¿entiendes? O sea, sí, y yo se lo recomiendo y te agradezco que lo menciones porque si hay una forma en que podemos ayudarnos a nuestra salud mental y a la salud mental de nuestros hijos es dedíquenle un ratito a jugar con ellos. claro. Saquen un rato. Vuélvanlos a mirar. Uno de los grandes problemas que tenemos en Puerto Rico en este momento es que los papás hemos dejado de mirar a los nenes. Estamos Sí, tan ocupados, tenemos tanta cosa, estamos tan distraídos con los teléfonos, con los Netflix, con los Hulu, con las cosas, que no le dedicamos el tiempo a mirarlos. Y esa mirada del adulto es la que nos permite poder ver qué le está pasando a nuestro hijo, cómo se siente. Si vemos que de pronto se pasa todo el rato, tú lo pones en el piso con cosas para que juegue y no juega o está o reacciona violentamente. Acuérdate que el juego es una terapia para los nenes, porque muchas veces ellos no tienen el lenguaje para explicar lo que claro, está pasando. Ellos no claro. saben. Un niño de 4 años no te puede decir, mamá, estoy deprimido, porque no Ujú. sabe qué es eso. Pero tú, si le prestas atención, si lo miras interactuar con otros niños, si lo miras jugar, puedes darte cuenta que algo no está bien. Mi recomendación es, y eso va a colaborar en la salud mental de tu hijo y en la tuya, porque Sí, es sacar esos ratitos para cantar con ellos, para bailar una canción delante del televisor, imitando a un personaje, para salir enseñarles a correr bicicleta. El juego es una conducta aprendida, no claro. viene en osmosis. Y entonces a muchos papás se nos olvida que si nosotros no le enseñamos a correr bicicleta a nuestros hijos no saben correr bicicleta. Mira, una de Exacto. las cosas más terribles que nosotros descubrimos con la hora de juego posmaría, cuando empezamos a recorrer las comunidades, nosotros interactuamos hasta que nos paró la pandemia con casi 5.000 niños a través de todo Puerto Rico. Y levantamos una data, ¿verdad?, sobre costumbres, etcétera, etcétera. Y descubrimos que el 80% de los niños en Puerto Rico no saben brincar cuica. Wow. Y más del 50% no sabe correr bicicleta. Sí. Y eso es gravísimo, gravísimo para la conexión cabeza-mano-pie. Claro, Entonces, claro. cuando yo le doy estos talleres a los papás y me dicen, pero bueno, Paula, ¿y eso para qué es importante? Yo le pregunto, ¿tú qué tienes, una nena o un nene? No, yo tengo una niña. Y le digo, bueno, pues cuando tu hija tenga 15 años y se quiera poner tacos de 6 pulgadas y no pueda, tú vas a ser el responsable. Porque la única forma de dominar un taco alto de 6 pulgadas es tener una buena conexión cabeza-pie. Y eso se Claro, da claro. jugando. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, con el paso del tiempo uno sigue acumulando otras victorias y entonces esas primeras victorias grandes, uno como que tal vez no le resta importancia, pero yo recuerdo, por ejemplo, la victoria de poder correr bicicleta por primera vez solo. O sea, ese Ujú. primer tramo de que te moviste completamente tú solo, pedaleando. O Es una todo. victoria, la primera vez que tú puedes amarrar los cordones de tus zapatos por primera vez. Yo recuerdo que cuando la primera vez que lo hice, eh, una tía o alguien estaba cerca de mí y me dijo, no fuiste tú, como que no lo creyó, porque para mí Claro. fue Es un logro. sí, una gran Es un victoria, logro. a esa edad es una gran victoria. Y te quería decir que hace un momento mencionaste algo y pues me trajo algo a la memoria y obviamente se me aguan un poco los ojos. Y es que yo recuerdo en mi caso, mis dos sobrinas, Beatriz y Mónica, que ya ambas son madres, son adultas, tienen sus hijos, ¿verdad? Sus hijas. Pero una de las cosas que siempre me recuerdan era que yo iba a visitarlas y yo no tenía juguetes, pero en la cocina de la casa había una agarradera para agarrar una olla caliente, que la forma era un cerdito. Ajá. Y yo cogía ese guante, esa agarradera, y la usaba como un personaje.
Y no era nada, era simplemente dedicarle a ellas el tiempo de jugar con algo sencillo, con una agarradera de la cocina. Y yo recuerdo en ese momento como ellos veían, ellas veían la agarradera como si fuera un ser vivo. Totalmente. Y lo increíble es que tantos años después ellos todavía me lo agradecen. Y uno puede decir que ese momento que fue tan sencillo, ordinario, común, pero estás creando unos recuerdos que marcan Felices. una vida. Sí, Exacto. exacto. Es la creación de los recuerdos felices. Sí, Paula, yo no me imaginaba que esta conversación iba a ser tan interesante y tan emotiva, tan buena. Realmente uno escucha las palabras fundación y, ¿verdad? Eso suena a cosas de adultos, ¿verdad? De gente grande. Sí, y esta conversación realmente para mí ha sido muy gratificante, muy buena y espero que ustedes sigan teniendo éxito en todos sus proyectos realmente. Estamos 100% a la orden. Les recomiendo a todos los que tengan niños menores de 6 años que busquen atencionacademy.com, es gratis, registren a sus hijos, no cuesta nada y los ayuda en el proceso educativo. Que estén pendientes de nuestras redes sociales. Nosotros hacemos adiestramientos, los adiestramientos regularmente son gratuitos, así que y siempre hacemos por lo menos 3 o 4 por semestre. Por el momento son digitales, pero en algún momento tengo fe de que vuelvan a ser presenciales. Y que estamos a la orden. Cualquier cosa, sabes que estamos en la mejor disposición de ayudar. Y no le tengan miedo. Yo sé que por la pandemia muchos papás están muy asustados de que sus hijos vuelvan a interactuar con otros niños, pero tenemos que enseñarles la nueva normalidad, ¿verdad? Claro. Las nuevas normas de higiene, pero expónganlos a jugar, expónganlos a que salgan con los primos, con el vecinito, en grupos más pequeños. Pero pongan a sus hijos a jugar. Cierren ustedes los ojos y recuerden su infancia y se van a dar cuenta que el juego está siempre presente en esa etapa. Y es muy importante que lo volvamos a fomentar en los niños porque si no les estamos haciendo pues un daño que va a ser irreversible. Gracias, Paula. A la orden siempre. Hasta luego. Quiero agradecer una vez más a Paula Rivera Solana por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Realmente ha sido muy divertido, muy gratificante esta conversación. Recuerda que si quieres más información puedes visitar su nuevo proyecto atencionacademy.com, completamente gratis. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.